En este video vas a ver los 6 filtros que utiliza tu mente para construir la realidad. ¿Cómo están? Les saluda desde Chicago, Estados Unidos, Javier Plasencia. Y tengo aquí a mi lado también a Daniel Sánchez desde Quito, Ecuador. Y vamos a compartir información valiosa acerca de estos 6 filtros que utiliza tu mente para construir la realidad. Daniel, ¿cómo estás? Saludos. Hola Javi, ¿cómo estás? Aquí nuevamente con ustedes. Sé que la semana pasada les fue súper bien con Achio, ¿no? Sí, estuvimos conectados con ella y la verdad fue una experiencia muy buena. Hablamos la semana pasada acerca de las distinciones entre mente y cerebro. Por cierto, para quienes no pudieron estar conectados, pues ese Facebook Live está en nuestro fanpage de Neuroconocimiento, lo pueden ver ahí, o también pueden encontrar esas grabaciones en nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse y activar notificaciones y pueden recibir los videos ahí. Se llama Neuroconocimiento también, ahí está la grabación. Pero sí, hablamos la semana pasada de eso, Dani, acerca de la distinción de mente y cerebro, ¿no? Usábamos el ejemplo del teléfono y decíamos Ujú. que básicamente, pues el cerebro es como el teléfono como tal, ¿no? O sea, como si todos tuviésemos este Samsung S9 Plus, por ejemplo, este es el cerebro. Y la mente son las imágenes que tiene este teléfono, que son las fotos que yo he tomado y las aplicaciones que yo tengo también, que obviamente no son las mismas que todo el mundo tiene, aunque tenga el mismo teléfono. Entonces, Claro. básicamente hicimos esa distinción. Por supuesto, eso es una metáfora básica, porque así como hay Samsung S9, pues puede haber iPhone X y hay Samsung 10, y pues también hay diferentes cerebros, ¿verdad? Pero básicamente es una metáfora básica que nos permite diferenciar o distinguir entre mente y cerebro. Entonces, vimos esas diferenciaciones, pero claro, a partir de eso, pues vimos que la mente es la que realmente eh, está relacionada con tu realidad. Y hoy pues vamos a Ujú. ver acerca de esa realidad. Primero, ¿qué tan real es? Si es realmente real, si realmente existe la realidad. Y pues, ¿qué filtro utiliza la mente para construirla? Ujú. Sí, justamente yo quisiera solo aportar una cosa al tema que trataron con Chio, y es que los celulares también funcionan con energía. Y debemos entender que hay veces que no que dejamos, por ejemplo, el celular cargando y entonces comienzas a estar low battery todo el tiempo, low battery, y entonces cargando en ciertas partes. El cerebro es igual, cuando no tiene los espacios de descanso, cuando no duermes, no se recarga, y entonces es como salir a funcionar con poca batería. Y si es que le pones a eso funciones neurocognitivas avanzadas, entonces capaz que a las 2 horas, es decir, de 8 a 10 en el trabajo, ya no das más. Y Ujú. queremos como sobreforzarle. Claro, en el caso del celular, podría terminar pasando que se apague, porque el celular es mucho más real de lo que el sobreesfuerzo que tiene que ser el cerebro. En cambio, en el caso del cerebro, no, pues le seguimos dando, y eso tiene tres costos importantes. El primero es malas decisiones, el segundo es un sobreconsumo de glucosa que después lleva a cansancios extremos, y el tercero, evidentemente, que podría haber degeneraciones en las partes neurocognitivas del cerebro. Es que eso quería como sumarle a esta metáfora que ustedes usaron del celular, porque a veces somos más responsables en usar los aparatos que en usar nuestro cerebro, porque pensamos que es incansable. Así es que eso nomás Javi quería agregarle como a esta metáfora. Excelente, Uh -huh. excelente. Definitivamente es muy interesante empezar a entrar en este proceso, yo digo, de autoconocimiento. Uh Como -huh. bien dijimos en el webinar que hicimos yo 4.0, todo el mundo que tiene cerebro debería estar aquí conectado, debería interesarle este tema, no a menos que no tenga uno, pero pues asumimos que todos tienen un cerebro y que es algo que debería interesarnos porque es algo con lo que venimos, no hay manual de instrucciones y pues esto hace parte de poder empezar a conocernos y obviamente saber cómo esto también, el día de hoy vamos a ver cómo afecta y cómo hemos creado y construido la realidad que tenemos o la realidad que nos rodea en base a toda esa información que nosotros hemos almacenado en ese dispositivo. Así es, mi hermano. Así es que vamos entonces a comenzar con el tema de los 6 filtros. Cuando yo te digo 6 filtros, ¿qué se te viene a la mente, Javi? Pues lo que se me viene a la mente es cuando tú ciernes algo, pasas por un sedazo, ¿verdad? Ajá. Algo que quieres quitarle,
las impurezas. Entonces quieres tú separar las cosas, ¿no? Quieres separar no sé, la parte dura de la suave, o quieres separar la semilla del polvo o algo. Entonces se me viene esa idea, se me viene la imagen de un sedazo, de cernir algo, de un cernidor. Ujú, exacto. Y eso es justamente lo que tiene que ver con un filtro, porque el filtro tiene esta característica como de dejar pasar lo que quieres y probablemente retener lo que no quieres. Y entonces cuando nosotros hablamos sobre los 6 filtros de la mente, estaríamos hablando precisamente sobre cuáles son las 6 instancias primarias en las que el cerebro, o en este caso, bueno, la mente, va construyendo lo que pensamos es la realidad, qué deja pasar y qué no. Y eso es importante entender. Entonces, papel y lápiz para todas las personas que nos están viendo, para que vayan poco a poco construyendo. Y te voy a invitar, Javi, a que nosotros vayamos haciendo lo mismo acá con nuestros amigos, para ir como tratando de detallar brevemente. Esto es un estudio mucho más avanzado. Quiero que entiendan que la mente es una configuración de pasado que busca predecir el futuro para vivir en el presente. No sé si es que eso se entendió. Al decirles que nuestra mente es una configuración de pasado que busca predecir el futuro para vivir el presente, estamos diciendo que nuestro cerebro todo el tiempo, cuando va a enfrentar cualquier situación, siempre va a buscar lo que vivió. Nuestro cerebro no va a poder encontrar cosas que no ha visto nunca. Por eso es que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a otro país, nos encontramos con cosas que nos generan un efecto expectación o un efecto sorpresa parecido al de un niño. Eso nos pasa a todos. Si nosotros vamos mañana a Walt Disney, no importa la edad que tengas, si es la primera vez que vas a estar con la boca abierta. Eso es natural. Y es porque estás generando un modelo de comparación con algo que nunca habías visto y que no, incluso pensabas que no era posible de que exista. Y entonces ahí comienzan a generarse nuevos recuerdos, nueva información. Pero me refiero entonces que la mente primero configura las cosas partiendo de lo que vivió. Después trata de predecir el futuro. ¿Por qué? Para evitar tener problemas, para supuestamente tomar buenas decisiones. Entonces dice, esto yo ya lo había vivido, ese que está parado ahí en la esquina sí sé cómo es, porque ya solo viéndole pararse ya sé cómo es. Ya, todo eso predice. Y entonces con eso toma decisiones en el presente. Es esta configuración de tiempo y espacio la que genera una relatividad en la construcción de nuestra mente. Ahora, ¿cuál sería el primer filtro de construcción? Javi, si es que yo te hablo del primero, ¿qué piensas que debería ir como primer filtro de construcción de nuestra mente? Bueno, debería ir algo que vaya como una base, como un cimiento. Si pensamos como un edificio, una construcción, pues lo primero que hay que poner es un cimiento, una base. Exactamente. Entonces eso quiere decir que no podemos construir la mente de arriba hacia abajo. Ya, y esto es interesante porque hay gente que quiere, cuando hablas muchas veces, ahora nosotros estamos viendo, hay un montón de gente que hace trabajos como de cambiar pensamientos. Y entonces le dice, oye, pero ¿por qué es que no puedes? Tú les decías la vez pasada con la Chio, querer no es poder. Y entonces acá les dicen, no, pero si es que tú piensas distinto, vas a ver que sí funciona. Pero no nos damos cuenta de que ese pensamiento es el ejercicio de una ecuación de 6 cosas. Y estamos tratando de cambiar la cáscara. Eso es lo que pasa normalmente en las organizaciones, en las empresas, en las familias, en todo lado. Cuando le pedimos a la persona que ya no piense así, deja de pensar así. Es como cambiar la última partecita. Y entonces es como querer arreglar la terraza del edificio y con eso esperar que se vea todo distinto. No va a pasar. ¿Qué pasa entonces? La primera cosa, como tú bien dices, Javi, es el filtro primario, que es la base, los cimientos. Ahora, si es que yo te vuelvo a preguntar, Javi, esos cimientos, ¿en qué parte de la vida de la persona crees que están? ¿Dónde están guardados? Están guardados donde empieza la vida, cuando es pequeño, en la niñez. Empiezan ahí. Exactamente. Por cierto, déjame permitirte un paréntesis. Aquí nos dicen que está muy lindo el uniforme, ¿ah? Nos dicen que Ah, sí, claro. eh, Auspiciado por Cuerpo de Bomberos de Quito. auspiciado por el Cuerpo de Bomberos.
Recuerde que estamos ahorita en Brain Coffee. Tómate un café con tu cerebro. Estamos aquí con un cafecito, compartiendo. Espero que tú también estés haciendo lo mismo aquí que nos estás viendo. Recuerda compartir este contenido. Comparte en tu muro en este momento la transmisión para que la puedan ver más personas. Dale los corazoncitos para que nos permiten tener una retroalimentación de que el contenido te está gustando. Así que, bueno, entonces, continuando, te decía claro, obviamente todo empieza por el inicio, ¿no? Aunque Así. tendría lógica, pero empieza desde cuando somos niños, desde cuando somos pequeños. Así es como arranca esto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Todo comienza, tú me dices, con cuando somos niños, pero la infancia tiene una fase previa, que es la concepción, ¿sí? Y entonces las personas heredan lo que vendría a ser como un sistema operativo primario. Dentro de eso tenemos, Javi, el género, que ya lo habíamos hablado antes, es decir, si es hombre o es mujer, hay una configuración hormonal previamente concebida. La segunda cosa que entra a funcionar aquí es también el tema de, tienes el género, tienes el tema del cuerpo calloso, evidentemente, de la interconectividad del cerebro, y también puedes tener una herencia de cibernética social proporcionalista. Este término bastante raro nos dice que si es que el primer hijo es varón, tiene el 80% de probabilidades, este fue un estudio que se realizó en Brasil, tiene el 80% de probabilidades de heredar el cerebro de la mamá. Y si es que la primera hija es mujer, tiene el 80% de probabilidades de copiar el cerebro del papá. Entonces ahí comienzan las personas que nos están viendo, capaz que algunos ya se agarran la cabeza, ¿no? Ya saben lo que les espera. Dice, Entonces, ahora entiendo. ahora entiendo. Sí, porque por eso te das cuenta que hay tribus internas dentro de las casas en donde como que se entienden solo entre ellos, ¿no? Y es justamente por esta configuración inicial, que es como una herencia genética. Y después de eso, también el segundo hijo ya va a copiar el cerebro del padre que queda libre. Esto quiere decir que si el primero copió el de la mamá porque fue varón, el segundo ya no importa el género, copiaría el del papá. Y ahí les he de decir siempre en broma a las personas que están en nuestras conferencias, en nuestras charlas, en nuestros entrenamientos, que el tercero suele querer irse a Europa con $10. O sea, es como que ya es el adoptado, es el distinto, del que tiene como una forma de pensar disruptiva muchas veces y no piensa igual que la familia, ¿sí? Claro. Entonces, Es famoso, esto es el que se le conoce sí, como el conocido como la oveja negra, ¿no? El rebelde, la ¿no? oveja negra o Juan el Raro. Entonces, mira, esto nos entrega un primer sistema de configuración. Y entonces, en esa hoja y en ese papel que les pedí que anoten, porque vamos a ir rápido pasando por los 6 filtros, la primera cosa es tratar de entender cómo está mi configuración ya de sistema operativo primario, es decir, de dónde salí, de cuál de mis dos padres tengo la herencia primaria genética de sistema operativo que me va a permitir operar. Porque eso quiere decir que ya mi cerebro viene con algo que va a concebir como realidad sin entender ni por qué. Simplemente lo concibe como realidad. Ahora, después de eso, el segundo filtro de construcción de realidad sí es el que tú dijiste, ¿no es cierto? Entonces vamos a partir de, quiero que por favor las personas que nos están viendo piensen que tienen un baúl, se llama baúl metaconsciente. Es como estos tachos que tenemos para poner la ropa sucia, estos tachos que tenemos para poner cositas hacia adentro. Vamos a ir desde lo más profundo hacia lo que está arriba. En la parte baja, entonces tienes esta primera herencia, este primer filtro que se llama biotipo, en donde está guardada una herencia genética primaria. Según los estudios se ha confirmado que esto no va a pasar nunca del 20% de tu construcción mental total. Esto quiere decir que hay una frase que me decía Gerardo, un amigo mío argentino en una población de Manta, acá en Ecuador, que es totalmente cierta. Él decía, esto confirma que somos más hijos del ambiente que del vientre. ¿Sí? Entonces, el vientre nos hereda el 20%, pero ¿dónde está el 80%? Justamente en lo que pasa después. El momento que naces, tus primeros 5 años de vida, la configuración se da por el segundo filtro que se llama familia. Y entonces, en esa familia primaria, ¿me ibas a decir algo? Sí, nada más, antes de pasar a ese tema, hay una par de preguntas acá relacionadas que creo es oportuno Sí, sí, contestarlas. sí, sí, por favor. Dice, ¿qué pasa si son 11 hijos? ¿No? Lo ponen en forma de broma, pero bueno, sí, puede ser, hay familias numerosas. ¿Qué pasa con el tercero, por ejemplo? ¿No? Porque hablamos, más dicho, ¿qué pasa con el cuarto? Hablamos del primero, el segundo y el tercero. ¿Qué pasa con el cuarto en adelante?
Y hay otra pregunta que dice, cuando son mellizos, ¿qué sucede ahí? Claro, De hecho tú claro. tienes la experiencia. Dani tiene mellizos. Claro, las arrugas no son en vano, ni las canas. Bueno, a ver, si es que el cuarto tiene la misma historia del tercero. O sea, de hecho son el clan de los distintos. El quinto copiaría el cerebro del hijo mayor, del primogénito. ¿Ya? Entonces ahí comienzan a copiarse entre hermanos. Y esto a modo de chiste, les decía siempre que cuando estuvimos después del terremoto acá en Manabí, hicimos una charla en la SPAM, en la Escuela Politécnica Agraria de Manabí, y hubo un señor, esas son poblaciones rurales, entonces al ser poblaciones rurales como que tienen ciertas conductas distintas, cultura distinta, y todavía son familias numerosas, y a veces son hombres que tienen una, dos, tres esposas, una después de otra, lógicamente, y entonces el señor me dijo, oiga Daniel, levantó la mano, recuerdo, y me dijo, oiga, y si es que es el 18, me dice, y de la tercera mujer, entonces yo les sé decir, ahí nos tocó abrir un Excel para sacar un algoritmo y ver de dónde salía, y nos salió el lechero ahí, ¿no? Entonces, es interesante comenzar a reconocer los rasgos, y entonces dentro de tu matriz de 6 filtros la primera cosa es que heredé. Después de eso, la otra pregunta que me decías es que son mellizos, ¿no? Ujú. Cuando tenemos partos gemelares o partos de mellizos, que también es el grupo gemelar, se le llama así, a pesar de que el mellizo tiene placenta distinta y el gemelar tiene la misma placenta. En el caso de los mellizos o los gemelos, siempre uno nace primero. Y, y entonces ahí tienes que fijarte quién nació primero. Porque en el caso, por ejemplo, de mis enanos, el primero tiene 3 años, la primera tiene 3 años más que el segundo. Y entonces, obviamente, la primera es la complicada. 3 horas será, ¿no? 3 horas, ¿no? 3 años. 3 minutos, Ah, 3 minutos, tres perdón. minutos. No, 3 horas, no, pobre mamá, imagínate. Yo creo que Yo iba a estoy yo decir, mal. imagínate 3 años de diferencia entre son mellizos y tienen 3 años. No, pues ya, claro. Es que, claro, es cuántico. Mira, no, no. Entonces sí, o sea, son 3 minutos de diferencia. Y en el caso mío, pues obviamente es la enana. Así es que pobrecita ella, ¿no? Ya sabemos lo que le pasó. De quién copió el cerebro. Mira, entonces por ahí comienza la primera copia. Segundo filtro de construcción de realidad, la familia. ¿Qué tienes que revelar? ¿Cuáles son los 3 valores más importantes que heredaste de tu familia? Ahí es importantísimo. Existen 4 detonantes. Bueno, el único detonante familiar, perdón, es los valores que heredaste de la familia. Dentro de la ventana neuroplástica, desde los 0 hasta los 7 años, se confirma que lo que te decían tus padres era verdad absoluta para ti. Eso quiere decir que las cosas que aprendiste en familia se transforman en grandes verdades que están en el fondo del baúl para ti y que evidentemente las vas a buscar siempre. Por eso, es gracioso porque estos tienen sistema Bluetooth, Javier. ¿A qué me refiero con sistema Bluetooth? Están al fondo, nadie los ve, pero siguen instalados. Y entonces mañana tú conoces una persona y esa persona se acerca y dice, no sé, algo no me cae esa persona. Quiere decir que los valores de esa persona no son iguales a los tuyos, hace disonancia porque distingues eso, ya que el inconsciente sí puede distinguir eso, el cerebro tiene este Bluetooth y después la persona dice, ahí está, yo sí sabía, lo que pasa es que es una persona, ha sido mentiroso. Y claro, como en la familia tuya reforzaron mucho el tema de la honestidad, entonces por eso generas, a veces incluso en la forma de hablar de la persona, puedes encontrar a alguien que sea como medio persuasor, algo estratega, manipulador, y el cerebro distingue eso en los rasgos del lenguaje corporal, y como tus valores son de honestidad, de transparencia, de ser directo, entonces, ¡pah!, golpea. Fíjate que también hemos encontrado otro rasgo interesantísimo en todos los estudios que se van haciendo a nivel de empresas, y es que hay personas que dicen que son honestas. Y entonces, yo soy muy honesto, es un valor familiar, pero esta honestidad a veces también es malentendida. Y entonces les gusta solo que las personas sean muy directas, que les digan las cosas de frente. Y eso también les lleva a veces a ser medios crudos en las cosas que dicen. Y dicen, bueno, pues que yo soy así. Claro, no distingo porque esos valores están al fondo, pero están operando dentro de la construcción de mi mente. ¿Ok? Entonces, hasta ahí iríamos con 2 filtros. El primero, saber en qué orden naciste, y el segundo, qué valores heredaste. 1, 2, 3, 4 valores. Y por último, les dejo ahí un tip para las personas que tienen hijos. Esto es algo que a mí me conmovió y que hasta ahora para nosotros es una gran tarea, porque de seguro nos están viendo padres, es pregunten a sus hijos cuáles son los 3 valores de la casa.
Si sus hijos no les contestan, preocúpense, porque quiere decir que no hay reglas iniciales para poder construir las cosas. O sea, si por ejemplo el valor de la casa no es la comunicación, estamos complicados, pues porque de ahí para adelante nadie va a hablar. O sea, tenemos estas familias en donde nadie habla, en donde todo el mundo oculta las cosas. Y la segunda cosa es que no se conformen solo con decirles el valor de la casa y no expliquen en qué consiste y cómo se hace, para que esto obviamente puedan todos hacerlo igual. Porque a veces que dice comunicación, claro, pero el uno dice, pues estoy mandando un WhatsApp. Entonces, no vamos por ese lado, es un tema de aprender a hablar mientras cenamos, por ejemplo. Ese es explicarle bien en qué consiste, o que cuando hay un problema, pase lo que pase, tienes que decirme, porque es importante que mantengamos siempre un rasgo de responsabilidad y de trabajo en equipo como familia para salir de los problemas juntos. Esa es otra forma de ver la comunicación. Entonces, hasta ahí tenemos, Javi, dos filtros, ¿no? Tenemos el Después de eso, genético y tenemos tenés el la familia. genético y después tienes la familia. Ujú. Ahora te pregunto, ¿qué pasó, Javi, después cuando ya llegaste al... O sea, ahí ahora existe el nursery, ¿no es cierto? Y después hay otros, pero el jardín de infantes, digamos, o el que está antes del jardín, que es el nursery, creo. ¿Qué pasó con el niño cuando llega allá? Claro, el momento en que llega ya empieza a tener una interacción con otras personas que no son parte de su familia, pero que empiezan también a afectar o a influenciar en él o en ella. Exactamente, exactamente. Entonces, para eso nosotros le vamos a llamar al tercer filtro el filtro cultural. Entonces, la mente se configura después por las cosas de interacción social, es decir, todos los fenómenos psicosociales que vive la persona. Y entonces, ¿qué aprendiste? Ahí vienen cuatro cosas importantes. Primero, tu colegio. Ese tiene rasgos. Por eso tú vas a encontrar colegios donde dicen, no, es que en mi colegio todo el mundo es así. Entonces, sí, o sea, por un efecto social, sí, pero ¿por qué todos somos así? Porque es un tema de pertenencia, ¿no? El segundo, tu barrio. El tercero, tu ciudad. El cuarto, el país donde naciste. Y obviamente somos latinoamericanos. Yo me reí una vez en Chile, en Perú, todo el mundo tiene la hora peruana, la hora chilena, todos tenemos la hora y todo el mundo se entiende. Pero si mañana te aseguro que viene un alemán y le dices, no, pues es que es la hora peruana, va a quedar viendo como si, o sea, que es la hora peruana, el uso horario. No, es que llegamos 45 minutos tarde por el tráfico de Lima. Entonces, son cosas que nosotros nos entendemos, pues son culturales, cosas que puedes ver en cada cultura, y esto es justamente lo que pasa con el choque cultural. Tú ves lo que sucede cuando uno cambia la alimentación, la forma de hablar, ciertas palabras que no hay que decir. Si vas a México no hay que decir ciertas palabras porque pueden significar otra cosa. Todas esas cosas que nos pasan son cambios y filtros culturales. Eso comienza a los 5 años y dura toda la vida. Otra parte de tu filtro cultural va a ser la empresa donde trabajas, porque evidentemente hay gente que dice, no, es que mi escuela fue tal empresa. No sé si has escuchado eso, Javi. Dice, no, es que yo estuve en tal empresa. Eso para mí fue una escuela. Ah, sí, ¿y qué hacían? Nadie hablaba, todo el mundo trabajaba. Y entonces llega una empresa donde todo el mundo habla, donde todo el mundo es conectado y se siente un extraterrestre. Claro, es Ujú. por un problema de filtro cultural. Hasta ahí iríamos con los tres filtros. ¿Cuáles son, Javi? A ver, te tomo la Perfecto, lección. entonces vamos recapitulando. El primero tiene que ver con la parte genética, lo que Ajá. recibiste de tus padres. El segundo, entonces, tiene que ver con tu familia y con esas lealtades y esos valores familiares que hacen parte de esta formación. Y el tercero, cuando ya ese niño sale del núcleo íntimo familiar y se inserta en un proceso educativo, entonces empieza a tener esa influencia. Entonces, depende de dónde estudió, el colegio que estudió, la escuela que estudió, empieza a tener esa influencia que le vamos a llamar, entonces el tercer filtro sería el cultural. Primero genético, segundo familiar y el tercero sería el cultural. Exacto. Vamos con Entonces, los... hasta ahí vamos con tres. El cuarto, dice un estudio que la pubertad arranca en promedio entre los 12 y 13 años y está terminando la construcción del cerebro a los 22. El cerebro adolescente es algo que podemos tratar en otro tema para que los padres que tenemos hijos adolescentes entendamos un poquito de todo el fenómeno que vive y cómo se va construyendo el cerebro en porciones.
para aprender a entregar la información también a nuestros hijos adolescentes. Pero dice este estudio una cosa súper interesante, y es que desde los 12 hasta los 22 años hemos construido nuestro cerebro. Les pongo un reto, fíjense, a todas las personas que nos están escuchando, debes tener un grupo de canciones o un grupo de música favorito que de seguro calza, que salió y fue famoso en esa época. Y entonces hay algunos, ¿no es cierto? Que New Kids on the Block, ay no, pues que José José. Y entonces, no solo eso, el acceso a la tecnología era diferente y también fue marcado en estos años. Las cosas que leíste, las cosas que viste, las noticias que te marcaron, todo eso marca una franja etaria a la que nosotros le denominamos generaciones, que es obviamente un término sociológico, está basado en estas franjas etarias de años de nacimiento. Depende en qué año hayas nacido para que también tenga ciertos rasgos. Voy a darles algunos tips chiquititos. Si naciste entre 1946 y 1964, eres un baby boomer. Baby boomer son personas que disfrutan de la comunicación uno a uno, el valor de dar la palabra a la gente, ¿sí? Y obviamente están muy enraizados con temas paternalistas, el cuidado, la unión familiar. Por eso te va a decir, pero hijito, no me mande un mensaje de WhatsApp, mejor véngame a visitar. Ya nosotros nos reímos acá en casa cuando suena el teléfono convencional, siempre que decimos, contesta, debe ser tu abuelito, porque ya nadie usa ese aparato, ¿no? Entonces, ellos están vinculados con el contacto personal, con la comunicación, porque son personas análogas, ellos no nacieron en la era digital. Algunos han aprendido, pero igual no van a llegar a disfrutar tanto de una visualización a través de este medio, por ejemplo, que, por ejemplo, si mañana nosotros hacemos una experiencia en vivo, ellos van a tratar de llegar a la experiencia en vivo porque le dan mucho más valor a la conexión y a la calidez humana. Entre 1965 y 1980 estamos los generación X, generación cruzada. Por eso se llama generación X, ¿no? Nacimos de análogos y nos volvimos digitales. Terrible situación para nosotros. Yo era el control remoto de la televisión de mi papá y entonces ahora uso Netflix. Yo movía las antenas y ahora arreglo el Wi-Fi. O sea, es como una cosa rara que nos tocó vivir un cambio de velocidad extrema que nos dejó atados a la tradición del pasado, añorando la tradición y el valor de la palabra de nuestros papás, pero a la vez queriendo hacer las cosas rápido. Por eso una de las instrucciones naturales de la ambigüedad de la generación X es, yo quiero que hagan esto tomando en cuenta todos los detalles y que sean muy prolijos, pero háganlo rápido. Entonces es como que lo uno no va con lo otro, pues o sea, si vamos a hacer las cosas bien, tenemos que hacerlo despacio, pero nosotros tenemos como los dos mundos, disfrutamos de los correos electrónicos, o sea, es el correo que es análogo electrónico, que es digital. Entonces nos llenamos de correos en la bandeja, nunca leemos, pero sabemos que está ahí, que es un documento que podemos imprimir y que eso le da o responde a la tradición del baby boomer, pero a la vez es electrónico y entonces puedo acceder en cualquier lado. Es una cosa rara, ¿no? Pero claro, eso somos los... se mezclan un poco las cosas, ¿no? Es como cuando calientas la comida, a veces la calientas tradicionalmente en la olla o usas el Claro, microondas. Entonces, a exacto. veces usas las dos, ¿no? Y dices, ¿ahora qué hago? ¿Será que le caliento tradicionalmente o le meto al microondas? ¿No? ¿Cuál de las Exacto. dos, no? Esa mezcla, esa ambigüedad es del X. Después, entre 1981 y el año 2000, ya saben, los millennials, todos estos chicos que nacieron ya en la era digital, idealistas porque no saben si van a vivir o no, no saben si el planeta les va a durar o no. Nosotros estamos heredando un planeta, no es el planeta Tierra, es el planeta plástico, y entonces ellos lidian mucho con un resentimiento social de saber que le estamos heredando un basurero. Entonces, por eso es que reniegan tanto con las generaciones anteriores, son hijos de padres ausentes, los papás no estaban en casa, entonces les veían solo en las noches, los papás llegaban a pelear por el trabajo y ahora les pedimos a ellos que se comprometan y que hagan plan de carrera. ¿Qué te va a decir un millennial? Yo ni loco quiero eso. Hay un estudio en Estados Unidos de un sociólogo que decía, entrevistamos a una chica de 19 años y nos dijo lo siguiente, ¿qué quieres para tu vida? O sea, que sea divertida y llena de experiencias. Ah, pero eso es como muy abierto. Sí, sí, tranquilo, pero lo que sí le voy a decir es lo que no quiero para mi vida. Yo no quiero pasar como mi papá siendo profesor de una universidad de 25 años y nunca salí de ahí. Entonces, te das cuenta de la afirmación media de comunidad líquida, de sociedad líquida que hoy tenemos, como de movilidad. Ese es del millennial. Y después, para las personas, para que les comprendan, vienen los centennial, que son entre el 2001
y el año 2011. Estos pelados son home office, van a estudiar, son gig economists, es decir, estudian 3 carreras a la vez, van a trabajar desde casa. Según estudios dicen que no se van a casar, así es que el nudo del nido vacío después va a ser virtual. Vamos a tener que sacar zapatadas a los enanos de la casa, porque ya no se van a casar. Es que el hacinamiento hogareño en el que están ahorita por el PlayStation, por las películas, por YouTube, están evitando la conexión empática de lo que hablamos de Yo 4.0, que es el otro webinar que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y, ¿qué pasa? Cada vez se llevan menos en persona. Entonces, imagínate, Javi, lo que pasa cuando un centennial se encuentra con un baby boomer. Claro. Es una cosa de locos, porque lo que pregunta el centennial es, oye, nos vamos a la casa de la abuelita. Sí, oye, pero la abuelita tiene wifi. Entonces, claro. son 2 generaciones súper distintas. Y hoy se está diciendo, o se habla, de que como ya se acabó hasta la Z, porque los centennials son la generación Z, entre el 2011 y el 2019 nació la generación alfa, ya en alfabeto griego, que en cambio son los Big Data, los IoT, los Internet of Things, ¿no? Estos guaguas que van a usar, todo es digital, tienen el chip de Google en la cabeza, van a integrar datos, información, procesadores de altísima velocidad, y entonces estamos complicados la vida, porque si eres un X y estás teniendo un niño ahorita, vas a tener un desfase de comunicación bastante grave, y entonces tú literalmente podrías ser sujeto de una frase que diga, mi papá se colgó, ¿sí? Y entonces no va. Fíjate que este tema de las generaciones también nos lleva a entender cosas como, oye, llamó tu tía, sí, pero cuélgale. Entonces puede decirte tu hijo, sí, pero ¿qué es colgar? Porque colgar viene del teléfono análogo colgado en la pared y cuélgale, ¿no? Entonces, le cierro la llamada, dice. Claro, es otro el término. Antes decíamos, es que pareces disco rayado, y era porque el disco de acetato saltaba la aguja y regresaba a la pista y repetía la misma canción. Ahora dices disco rayado, y el otro día mi hijo me dijo, o sea, eso quiere decir que estoy dañado, o sea, que no corro, que no funciono. Entonces, claro, los discos de PlayStation cuando se rayan ya no funcionan. Fíjate cómo hasta las terminologías cambian por generaciones. Es importante entonces tomar en cuenta en qué año naciste para seguir describiendo quién eres. Hasta ahí entonces, Javi, ¿con cuántos filtros vamos? ¿Cuáles son? Perfecto, vamos 4. Entonces vamos con el primero, que tiene que ver con el genotipo, que tiene que ver con la parte genética, con lo que vienes precargado. Luego tenemos la familia, los valores familiares que recibiste. Luego tenemos tu educación, la cultura, escuela, colegio. Y luego tenemos el último, que es, que hemos visto hasta ahora, el cuarto, que es el año en el que naciste, que eso determina todas estas, dentro de estas franjas etarias, a qué grupo perteneces. Pues están muy definidos. De hecho, pues obviamente podríamos hacer un Facebook Live de cada uno de esos. Es muy importante que nos dejen sus comentarios. Si les gustaría, por ejemplo, que hagamos un Facebook Live específico de los millennials, de la generación Z, de la generación X. Sería muy interesante también que nos empiecen a compartir un poquito de lo que el contenido que les gustaría tener. Tenemos muchísimo contenido para compartir, pero claro, podemos hacer uno de cada uno, no de cada grupo, pero es muy interesante. Entonces tenemos hasta ahora, estamos con este cuarto, que es el año en el que naciste. De eso va a depender cómo construyes tu realidad. Exactamente, hasta ahí vamos 4. Fíjate que ya mezclar 4 variables, Javi, ya es complicado. O sea, ya, bueno, es que son hermanos, es que son mellizos. Heredaron aparentemente ya cargas genéticas distintas por género. No, pero los dos se criaron en la misma familia, sí, pero por el género y por la carga ya interpretan la realidad distintos. Entonces ya no son lo mismo. Y aparte de eso, no, pero es que fueron en el mismo colegio. Ah, chévere, parecería que sí, pero la carga genética primaria ya no les hace ver al colegio distinto. Y si a eso se suma el eje generacional, chuta. Y ahora vamos a lo siguiente, ¿no? Y el siguiente punto o el siguiente rubro es lo que estudiaste. Desde que se hicieron físico-matemáticos, acá nosotros en Ecuador tenemos las especializaciones que van en el colegio, ya te comienzan a especializar, pero después viene tu profesión. Y entonces cuando nosotros vemos las profesiones que tú tuviste, ya te marcan también al cerebro, ya tienes ciertos rasgos, y no solo por lo que tú aprendiste, sino porque la sociedad espera algo de ti. No, hermano, los ingenieros en sistemas, la gente que aprende todo lo que es programación, temas de tecnología, cuando llegan a la parrillada en la casa,
todo el mundo le saca los celulares o les hace ver los ruteadores, porque dice, oye, espérate, hasta que se haga la carne, ¿por qué no me ayudas viendo el teléfono? No entra al internet. Entonces, pero no vine a trabajar, no, pues que tú que eres ingeniero en sistemas, y a veces es programador, Javi. O sea, no es el ingeniero en sistemas de la parte tecnológica, sino de programación. Y se complica, mira, tenemos el típico sobrino o el típico primo que es abogado, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo tiene problemas, ya saben a quién llamar. Y también del otro lado, las cosas que pasan a ti, o las cosas que te contesta cada profesional. Puedes ver un contador, por ejemplo, que son personas que están acostumbradas a ver el debe y el haber en todo. Entonces, salen dos amigos, tú tienes tu amigo contador, le llevas a una fiesta, le invitas a una chica, dice, oye, ¿qué te pareció? Te podría contestar cosas como, sí, o sea, pero algo no me cuadra. O sea, entonces uno se queda, ¿de dónde cuadra? Quiere cuadrar cuentas en todo, hasta en las relaciones. Te das cuenta, y el contador es desconfiado. Yo tenía un amigo que era auditor, un día salimos a comer algo y era, antes de pagar, dijo, a ver, espérense un ratito, no paguen, quiero revisar la factura, vamos a ver, ¿tú qué pediste? Comenzó a auditar la factura, Javier. Entonces, también te entregan ciertos rasgos lo que estudiaste. Ujú. Y hasta ahí tú ves que hay 5 filtros. Lo que heredaste, lo que te enseñaron en casa, lo que aprendiste en tu cultura, lo que define tu generación, y lo que estudiaste. Hay gente que me dice, oiga Daniel, pero espérese, yo soy millennial, pero yo pienso más como un baby boomer. Quiere decir que quizás son los valores de tu casa los que más comandan tu mente. Es decir, estos no son porciones exactas. Hay técnicas que nosotros usamos dentro de nuestros entrenamientos y formación de entrenadores. Son herramientas neurocognitivas para abrir los filtros de una forma más potente y poder entenderlos. Entonces, estos 5 filtros tienen porciones distintas. Hay gente, no sé si has escuchado, Javier, para la que es más importante la formación técnica. Entonces tú le dices, hola Javier, ¿cómo está? A ver, espérame un ratito, por favor. Economista. Ah, entonces te das cuenta que para ese señor la formación técnica es el 80%, te aseguro. ¿Sí? Ujú. Es como que le define eso. Y es que Correcto. esto también tiene ciertos rasgos, porque de seguro cuando estabas en casa, alguna persona que tenía mucha autoridad en tu mente te dijo, vaya a la universidad para que sea alguien. Y entonces te compraste eso, y es como que antes de entrar a la universidad eras un holograma sin forma. Entonces en la universidad ya comenzaste a tomar forma de alguien. Esto básicamente entonces serían los 5 filtros primarios. Y aquí viene el gran secreto. Cuando tú has visto tus 5 filtros, incluyendo tu profesión, el siguiente paso es determinar qué de esas cosas tienen mayor importancia para ti, qué te define mejor, y eso nos da como resultado el 6º filtro, que se llaman creencias. Mucha gente debe haber trabajado en coaching ontológico o en programación neurolingüística y deben haber escuchado sobre las famosas creencias. Entonces, ¿qué crees tú que es cierto y qué crees que no es cierto? Hay que recordar que las personas nos definimos por lo que decimos y por lo que no decimos, por lo que hacemos y por lo que no hacemos, por lo que creemos y también por lo que no creemos. Eso nos define como seres humanos. Estas creencias son el resultado de los otros 5 filtros y dices, para mí esto es más importante, los valores de mi familia, entonces los tomo y les meto en el mapa de creencias y eso termina definiendo tu mapa de identidad. ¿Qué es cierto para ti y qué no es cierto para ti? Y entonces ahí están estructurados los 6 filtros de construcción de realidad. Ujú. Excelente. Por acá nos decían que hagamos algo hagamos un Facebook Live de los adolescentes. Podemos hacer algo, ¿verdad? Respecto a eso también. Claro, claro. Porque claro, es importante entender, comentando un poquito acerca de del penúltimo, cuando hablábamos del tema de lo que estudiaste, es increíble porque, por ejemplo, cuando sales del colegio, todos aparentemente era un grupo muy homogéneo, ¿no? Todos como que tenían la misma expectativa, pensaban lo mismo, pero una vez que después salen a la universidad y te encuentras con amigos después de muchos años, pues resulta que ya los ves diferentes. Entonces, te diste cuenta, pero si éramos muy parecidos hasta el colegio, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue la variable? En este Claro. caso, seguramente generó influencia, fue lo que cada uno estudió. Y definitivamente, en base a estos filtros, es que nosotros, como dice Daniel, construimos nuestra realidad.
Entonces, y obviamente aquí yo creo que sería importante, Daniel, este tema de hablar. Alguna vez hablábamos de este juego de palabras, ¿no? Si realmente existe la realidad, si es real que existe la realidad o no existe, o no existe realmente la realidad, porque a veces entramos en un choque de pretender tener la razón y de pretender hacer ver a la otra persona que mi realidad es la correcta y la tuya está equivocada. Cuando realmente me gustaría que expliques un poquito esa parte, que una vez hemos conversado acerca de esto, de esa construcción de realidad, para que tengan una idea de por qué hay esas diferencias y por qué a veces hay estos debates. Y obviamente, claro, hay muchísimo para profundizar acerca de esto, pero para que tengan una idea acerca de cómo de cómo se construyen estas realidades y por qué son distintas, porque son diferentes. Claro, la primera cosa que tienes son 6 filtros distintos, en proporciones distintas, cosas que tomaste como ciertas y otros no. Ahora, para explicarte eso hay un ejercicio muy sencillo que siempre les hago, Javi. ¿Ya? Y te voy a pedir que me acompañes. Yo estudié por 10 años manos de seres humanos. Soy un experto en manos de seres humanos, Javier. ¿Me puedes decir qué puedes ver en mi mano, por favor? Dime qué elementos ves. Dedos, Ajá, estamos de acuerdo. uñas. No, no, a ver, espérame un ratito. Yo he estudiado 10 años manos, yo estoy viendo la mano desde acá y no me vas a venir a decir que hay uñas, yo no veo uñas. Te has respondido, ¿verdad? Ajá. Ese es tu lado. ¿Ya? Ambos tenemos la verdad. Eso es esas son las peleas que tenemos en las empresas, esas son las peleas que tenemos en casa. Es que a mí no me vas a venir a decir, yo he estudiado tanto tiempo. Entonces, hágale así. No así, porque se va a resentir. No, habla con la mano, ¿no? Y con todos los dedos arriba, ¿no? No vayan a bajar ninguno Ya, por ahí sí, peor. porque se Dice, presta habla para con un la lío. mano, ¿no? Y por si acaso si quieres un segundo criterio. No, no, no. Mira, Y dice, esto es, choca de mano. claro, mira, esto es importante entender, porque en este ejercicio tan sencillo, nos damos cuenta de que tú estás viendo un lado de la realidad, que es tu perspectiva, y yo estoy viendo el otro. ¿Cuál debería ser el marco de comunicación? Dime qué puedes ver. Y te voy a decir qué puedo ver para entre los dos tratar de construir marcos conceptuales similares y a la vez aprender de nuestras diferencias. Por eso en los juzgados, aunque parece que el pillo es pillo y que debería ser acusado, llaman a muchos testigos para a partir de ahí construir la realidad. Porque nuestro cerebro, de los 400,000 bits de información por segundo que tiene la realidad, se ha confirmado que solo puede percibir sensorialmente 2,000 bits de información por segundo. Eso es el 0.5%. ¿Qué quiere decir eso? El 99.5% lo estás construyendo en base a tus filtros, a los 6 filtros que tienes. Qué grave, porque cualquier cosa, sabemos que el margen de error para que sea aceptable no debe pasar del 5% en algunas cosas. Y nosotros acá tenemos un margen de error, Javi, del 99.5%. Y aún así todavía hay gente que dice, yo sé la realidad. ¿Cuál realidad? La tuya. La otra cosa, hay gente que dice, es que a la gente no le gusta que le digan las cosas como son, me decía una vez un gerente en Chile. Le digo, claro, pero como son para usted, pues. ¿Alguna Claro, vez le ha preguntado cómo son para él? así No, es. dice. No, lo que pasa es que tenemos rangos de jerarquía y autoridad y por ahí tratamos de imponer realidades y eso termina matando la iniciativa y la proactividad de la gente que trabaja contigo cuando tú impones las cosas como sesgo, como filtro único o como visión única de la realidad. ¿Sí? Entonces, ahí creo que te expliqué y es por eso que es importante entender los 6 filtros para saber que somos distintos entre todos y que evidentemente la otra persona puede ser que tenga filtros distintos, construcciones distintas, prioridades distintas y por ende realidades distintas al final del marco conceptual que está viendo. Correcto. Otro ejemplo clarísimo es cuando ves un accidente de tránsito. De hecho, hace 2 días vi acá en Chicago, iba yo por un highway y vi un accidente. Estaba el tren que va desde el aeropuerto hasta el downtown de Chicago, tiene una vía propia particular, con muros de contención a los lados. Y cuando pasaba por ahí, estaba yo con otras personas en el carro y la escena que vemos es el tren salido de las rieles y un carro, un carro 4x4, dado la vuelta, volcado,
y estaba clavado en la trompa del tren. Entonces, ahí venían varias interrogantes, ¿no? Y cada persona de las que estábamos ahí tenía una hipótesis, porque la pregunta era, ¿cómo llegó el carro a meterse ahí dentro sin Claro, romper el muro de contención? Porque el muro de contención estaba intacto. Entonces, ¿el carro qué? Saltó, el carro voló. Entonces, empezaron a haber tantas interpretaciones. Claro, y cómo cada quien sacaba una conclusión basado en sus filtros de realidad, basado claro, en la información que tenía. claro. Entonces dijo, no, seguramente se chocó contra otro carro y salió volando. Dice, porque yo una vez vi eso, una vez vi un Claro. accidente parecido, En los ¿verdad? buques del peligro. entonces realmente, y yo veía la cara de los policías. De hecho, yo subí un estado en mi WhatsApp porque avancé a grabar un poquito y yo veía la cara de los policías y de los bomberos que se quedaban viendo entre ellos porque todos tenían un signo de interrogación, no sabían cómo realmente sucedió eso. Entonces, claro, cuando vemos todos una misma realidad como accidente de tránsito, pues claro, uno puede decir, no, la culpa tuvo el tren, no, la culpa tuvo el otro, y puede haber tantos culpables. Entonces, realmente, ¿cuántas realidades hay? Pues la misma cantidad de realidades que es la misma cantidad de espectadores que están viendo Exacto. un mismo acontecimiento. No, Entonces, y te voy a contar algo. Si tenías 10 personas ahí, Javi, ¿cuántas realidades tenías? bueno, había 10 más la realidad. Claro, pero ¿sabes qué chistoso? Que mientras tú contabas ahorita el número de personas que están viendo el Facebook Live, construyó una realidad distinta. De hecho, como yo no conozco Chicago, me acordé de Spider-Man en una cuando para el tren. Y fíjate que para construir lo que tú estabas diciendo, yo tuve que acudir a una película. Entonces, esto es una... Por eso es que la gente... Hay un libro de Walter Dressel que se llama Ni me explico ni me entiendes. Claro, es que aprender a comunicarnos es un arte y para eso están los entrenamientos cerebrales. No compren solo temas. Hay gente que vende que la programación de esto, nosotros respetamos, porque hay que entiendan que la principal necesidad de la pirámide de Maslow, de 5 necesidades, que comienza con las fisiológicas, que es la reproducción y la alimentación, se confirmó en la neurobiología que hay una necesidad primaria antes, que es comunicarnos. Por eso cuando naciste, lo primero que hiciste es llorar. No querías comer, no querías reproducirte. Lo primero que hiciste es tratar de comunicar que te está pasando algo y la principal forma de comunicarnos es llorar. Y fíjate lo que ha pasado a nivel cultural, rompimos con una creencia cultural, algo que es fisiológico en el cerebro, que es botar las toxinas del cortisol a través de las lágrimas, porque los varones no deben llorar. Y fíjate, de esto podríamos seguir hablando bastante, pero es para que entiendan cómo vamos configurando cosas. Y para definir y terminar con el tema, les cuento algo. Toda esa cantidad de programas que les habló la Chio, que decían las fotos, el sistema operativo, las aplicaciones que te bajaste, son esos 6 filtros, terminaron construyendo tu cerebro. Es decir, tu cerebro para poder adaptarse y funcionar y para que estas aplicaciones corran, tuvo que desarrollar más ciertas zonas que otras. Por favor, quiero que me entiendan. Está bien todos los trabajos que se hacen a nivel de programación neurolingüística, a nivel de coaching, a nivel de todo lo que se hace está bien, pero están trabajando en la mente. Se ha confirmado que cuando no se trabaja en el cerebro rechaza los trabajos mentales. Por eso una persona que quiere hablar en público tiene pánicos que están guardados en sus 6 filtros. Y 2 días antes de ir a la exposición donde se va a graduar, el cerebro te bota una amigdalitis terrible para que no te enfrentes. Es decir, el cerebro también debe ser entrenado. Tienes que ir poniendo, pues, si eres un gamer, tienes que poner una tarjeta de sonido especial, tienes que poner una tarjeta de video. Por Dios, no es solamente de querer las cosas y que piensa diferente. Hay gente que sale a divorciarse muchas veces y todo, y es porque estamos trabajando solo en una dimensión, que es la dimensión mental. Tienes una dimensión física, la que hay que respetar, que es el cerebro, y los dos deben ir poco a poco, y el cerebro principalmente, como ya hablaron la vez pasada, Javi, debe entrenarse, y no se entrena a través de cosas mentales, se entrena también, es otra técnica, son técnicas neurocognitivas para llevarle al cerebro a través de juegos a ir aprendiendo. Por eso están los entrenadores cerebrales que trabajan en Master Brain Mind, en mente y cerebro, pues se llama Master Brain Mind, cerebro y mente a la vez. Porque si no, el cerebro te puede
sabotear cualquier proceso mental. Correcto, como decíamos la vez pasada, pues tu mente puede querer, pero tu cerebro tiene que poder y definitivamente tiene que ser entrenado también. Hoy día yo le decía a esta muchacha que me estaba haciendo algo en la cara en un centro comercial y le decía, soy entrenador cerebral. Y me dice, a ver, ¿cómo es eso? Me dice, ¿qué? Me dice, ¿hacen qué? Me dice, me dice, ¿qué? Me dice, hacen ejercicios, me dice, te pones pesas en la cabeza, me decía, ¿no? Entonces, es lo primero que se le vino a la mente, porque claro, no tenemos concebido eso, ¿no? No tenemos tenido. Por eso es tan importante y pues con esto vamos a dar por terminado este Facebook Live del día de hoy, que nos hemos conocido estos 6 filtros que a través de los cuales tu mente construye la realidad, pero obviamente pues hay muchísimo por aprender y pues lo más importante es que se vayan llevando esta información clave, que se vayan llevando también no solamente información y algunas verdades, sino sobre todo que empiecen a preguntarse, porque cuando más te cuestionas, cuando más te preguntas, yo creo que es el primer paso hacia el aprendizaje y hacia un proceso cognitivo de descubrirte y de aprender más de ti mismo y de convertirte en esa mejor versión de ti mismo, que es el objetivo. Entonces, amigos, con esto vamos a terminar por el día de hoy, recordándoles que tenemos un próximo encuentro el día jueves 21 de marzo y pues vamos a tener un tema espectacular. ¿Sabes qué, Gaby? Quería pedirte un favor. Sí, Quisiera que las personas que nos vieron simplemente nos pongan en una palabra qué les pareció. Que ok, nos cuenten, nos expliquen, que nos digan ahorita ahí para generar interacción, porque para perfecto, nosotros creo que es importante también saber si estamos cumpliendo con el objetivo, porque al fin y al cabo tú sabes que esto demanda trabajo, demanda preparación, demanda esfuerzo. Estamos compartiendo cosas que nos han tomado mucho tiempo y obviamente inversión incluso económica en aprenderlas y queremos saber si está cumpliendo con el objetivo para lo que hacemos este webinar que también usa parte de nuestra vida, porque nuestro tiempo es parte de nuestra por vida, ¿no? supuesto, Entonces por supuesto. quisiéramos leerles. Perfecto. Pónganos ahí en una palabra. Aquí empiezan a poner aquí, dice interesantísimo. Una palabra larguísima. Excelente. Es importante, necesitamos recibir esa alimentación. Nos dice por acá Lauris Carrera, gracias por esa retroalimentación que nos dan para poder saber lo que estamos haciendo. Dice neurofascinante, dice por aquí. Somos el resultado de la interacción de nuestros estilos cognitivos y el entorno. Ah, caray. ¿Oh? Muy buena definición. Brian Sevilla nos comenta esto. Eh, aprendizaje, nos ponen una palabra, excelente, ponen por acá también. Recordando lo que aprendimos, muy bien. Sí, gracias realmente por compartir eso, para poder nosotros saber lo que estamos haciendo, estamos yendo en la dirección correcta y estamos llegando con este gran mensaje. Muy importante, amigos, antes de compartirles el tema que tenemos para la próxima semana, es que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro fanpage de Facebook, se llama Neuroconocimiento. Dale me gusta, pero activa también las notificaciones para que te llegue todos los posts. Estamos posteamos también frases, neurotips, tenemos contenido propio. Quiero que sepan que la mayor parte de cosas que compartimos, contenido que nosotros mismos desarrollamos y que no copiamos, no sacamos de Google, no buscamos ahí. Mucho contenido es totalmente propio, auténtico, de nuestra autoría y muy interesante ponen acá. Entonces síganos en Facebook, síganos también en Instagram, la cuenta se llama Neuroconocimiento también, pueden seguirnos en Instagram. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube, se llama Neuroconocimiento, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, para que podamos estar en contacto y puedas ver los reprises de estas grabaciones también, de estos Facebook Lives que tenemos acá. Autodesarrollo, también nos ponen otra frase aquí, Daniel, lo están definiendo acá, excelente. Así que, pues nada, para terminar, antes de las últimas palabras de Daniel, para cerrar, quiero compartirles lo que vamos a ver la próxima semana en en nuestro Tómate un café con tu cerebro en este Brain Coffee. Daniel, si estás con tu cafecito todavía o ya se enfrió. Sí, no, ya. Ya. Ok, ok. Miren lo que vamos a ver la próxima semana. Ahí nos mostró ya Daniel. Me les voy a compartir acá. Vamos a ver acá. Tenemos Tu Cerebro y Netflix. ¿Qué tal? Tu Cerebro y Netflix. Jueves 21 de marzo a través del fanpage de Neuroconocimiento, 20 horas.
Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Centro, 22 horas Chile, Argentina. Tómate un café con tu cerebro el próximo jueves 21 de marzo. Tu cerebro y Netflix, Daniel, eso vamos a tener la próxima semana. Así que palabras finales, comentarios de lo que vamos a ver la próxima semana y con eso nos despedimos. Bueno, Javi, simplemente quiero recalcar el hecho de todas las personas no se queden con la información. Recuerden que compartir esto es importante para todos. Uno de los principales desafíos que tenemos en la era tecnológica es aprender a comunicarnos y para eso ustedes saben que, por ejemplo, cada vez se va haciendo más difícil. Aparentemente nos comunicamos más rápido, pero no sé si nos estemos comunicando mejor, que eso es distinto, porque incluso los mensajes de texto terminan siendo interpretables dependiendo de lo que las palabras significan para la otra persona y de la emoción que le embarga al lector. Eso es algo que podemos conversar también sobre el cerebro de WhatsApp, para que entiendan cómo funciona el cerebro, incluso con los emojis que se lanzan y las cosas que nos muestra. Es súper interesante comprender esto y les recuerdo, en esta época lo más complejo es comunicarnos. No se queden con la información, no disfruten solos. Les pido en cierta forma un modelo de reconocimiento al trabajo que estamos haciendo también con Javi, en el sentido de que lo compartan, porque nuestra idea es formar esta comunidad de neurotransmisores que nos permita llegar cada vez más a más gente con mejores herramientas y con más información. Agradecerles por dedicar un pedazo de tiempo para algo distinto a lo que normalmente hacen durante su vida y que de seguro está construyendo mejores seres humanos. Recuerden que nosotros invertimos nuestros latidos en lograr que la gente invierta de mejor manera los suyos. Y eso es lo que nos lleva a estar aquí trabajando con Javier. Agradecer también a Dios que nos permite estar junto a ustedes y pues se viene el cerebro en Netflix. Y si vienen los temas que pasé hoy, Javi, todos los temas que tenemos, no, de seguro, vamos, algún rato, ¿saben qué? Solo les dejo ahí titilando, porque algún rato vamos a ver si los fantasmas existen. ¿Sí? Wow. Vamos a ver si los fantasmas existen, ¿cómo? ¿No? Este tema es apasionante y es chévere porque cuando estamos en esas reuniones y todos los amigos comienzan a hablar de sus experiencias sobrenaturales, oye, qué interesante salir con tu reflexión neurocognitiva sobre el tema. Puede ayudar mucho para entender qué pasa, ¿no? En realidad hay fallecidos que recogen los pasos, ¿no? Y qué interesante, es un tema increíble que algún rato lo vamos a tratar. Queremos darte cada vez más contenido, más información. Recuerda que tu cerebro, si es que funciona en el hipocampo con las cosas que guardaste, tener información de alta calidad desarrolla también a tu cerebro en calidad y vas a tener acciones de calidad. Así es que gracias, Javi, por tu gran apoyo, por tu gran respaldo desde allá. Pronto vamos a tener la información en la página web. Queremos tener entrenadores cerebrales en todos los países. Esto está comenzando, así que es el mejor momento para subirse en el buque de la neurociencia y creemos que somos una empresa que está liderando, que tenemos herramientas de altísimo valor. Así es que muchísimas gracias por darnos este pedazo de tiempo de sus vidas para invertir las nuestras. Excelente, excelente. Gracias, Dani. Igual, pues a todos somos nosotros Neuroconocimiento, la primera escuela presencial y online de neurociencias en América y pues para poder difundir este mensaje, como dice Dani, pues hay que compartirlo, comparte este contenido. Si estás viendo ya el reprise, compártelo. Si estás viendo esto ya en YouTube, comparte este video de YouTube. Y estamos construyendo la página web. Vamos a compartir el contenido, las grabaciones y van ustedes también a poder ver los entrenamientos que tenemos disponibles, las certificaciones que tenemos y van a poder ver una información súper, súper completa. Así que si vienen cosas en las que estamos trabajando tras bastidores, en ofrecerles cada vez más valor, mayor información y que esto pueda ser de aporte para sus vidas y que realmente podamos construir esa gran comunidad de neurotransmisores. Les invito a trabajar con los hashtags, poner hashtag neuroconocimiento cuando compartan. Usen el hashtag también soy un neurotransmisor, porque tú puedes empezar a decir desde ya, el hecho de compartir este video ya te empieza a incluir en ese grupo de ser un neurotransmisor. Ponle hashtag soy un neurotransmisor, hashtag neuroconocimiento, para empezar a construir una tendencia con estos hashtags. Así que, amigos, por acá nos dicen, me interesa subirme al buque, dice, estimados.
Gracias, chicos, dice, muy buen tema, a ustedes por compartirlo. Listo, amigos, muchísimas gracias. Estamos entonces listos para el próximo día, jueves 21 de marzo. Nos vemos aquí a la misma hora por el mismo canal a través del fanpage de Neuroconocimiento, Tu Cerebro y Netflix. Amigos, hasta nuestro próximo encuentro. Compartan y nos vemos. Espero con un cafecito ahí nos vemos la próxima. Amigos, chao.